el tema que yo elegí es esta transformación de la ciudad, que puede ser de alguna manera disruptiva o integrada, y yo le llamo al tema la villa urbana, ¿no? Que es vamos a hablar de la ciudad, de la herencia y de la transformación de la propia ciudad. Adelante, por favor. Estación de Porto. En esta primera imagen estamos viendo pues algunas situaciones de ciudades que lo vemos en cualquier otra ciudad del mundo, en la cual las villas urbanas van generando otros esquemas de población, de conexión, de interacción, de conurbación, y por eso en este caso vemos una ciudad china en Chongqing, en donde el desarrollo pues tiene que seguir avanzando. A veces es de ruptura, a veces es de desarrollo controlado, a veces es de planeación, pero muchas veces es disruptivo. La siguiente, por favor. Podemos ver en esta otra imagen de Tokio, cómo se maneja la herencia en esta zona donde está la estación de Tokio, que es el corazón de Tokio. Enfrente de estos edificios tenemos el Palacio Imperial, pero también el desarrollo urbano nos hace que se conforme una imagen de ciudad con rascacielos en esta parte que se llama Marunouchi, y donde está pues concentrado todo el poder económico. Digamos que este es el lugar donde se transgrede un poquito lo que es todas las culturas y las intervenciones y los intercambios que ha tenido Japón, y se ve a través de su arquitectura. La que sigue, por favor. Estamos viendo la ciudad de Nueva York. Igualmente muchos de ustedes la conocen, han viajado. Los estados de los edificios que guarda la zona de Tribeca, de Little Italy, con la zona de rascacielos de Manhattan, o diferentes áreas públicas y parques que obviamente conviven desde la transurbana, desde las edificaciones que dieron inicio y origen a las ciudades, hasta esta transformación hacia el futuro. La siguiente imagen es de París. Este seminario mayoritariamente, además de nuestros compañeros latinoamericanos, pues hay muchos europeos en donde pues conocen perfectamente estos ensanches, ¿no? Del Arco del Triunfo, pero también de la zona del Gran Arco, y toda esta transformación que en México tenemos zonas muy similares, ¿no? La que sigue, por favor, es Londres, donde aquí se entremezcla, igual que si ustedes han podido ver las imágenes de Moscú, también hay una zona muy específica para la cuestión de conservación patrimonial, pero la mezcla de ciertas edificaciones también está interactuando de manera directa con la cuestión del patrimonio y de la villa urbana. La imagen siguiente es de la Ciudad de México, y antes de entrar ya al tema que quiero tratar con ustedes, pues tenemos también en la Ciudad de México esta parte histórica, esta parte de convivencia entre lo nuevo, entre lo antiguo, entre lo tradicional, y muchas veces, y siento posiblemente en la Ciudad de México, somos un poco lentos en la cuestión disruptiva. No rompemos tanto con la cuestión urbana y respetamos muchísimo lo patrimonial. Y me quiero inclinar un poquito más a ese lado, porque son los ejemplos que vamos a mostrar y que es lo que en la oficina, en la secretaría, pues nos dedicamos a revisar y a ver cómo se pueden lograr nuevas arquitecturas, nuevas transformaciones, que ahorita vamos a ver cómo son esos pasos de transformación, y ha sido en diferentes ciudades del mundo, pero esos pasos de transformación de alguna manera un poco controlados y un poco diseñando la ciudad para que en el futuro, dentro de 100, 150, 200 años, lo que se está generando ahora por los grandes arquitectos hagan una nueva transformación, no sé si disruptiva o no, pero de la época en que vivimos. La que sigue, por favor. Para ello quisiera explicar un breve concepto, ¿no? Que es el paisaje. Y de allí se deriva el paisaje cultural y el paisaje cultural urbano. Para empezar, el paisaje, pues, es la transformación en la que entremezclamos los elementos naturales con la creación del ser humano. Eso se le llama el paisaje cultural, y puede ser motivo de un seminario más, que espero que el próximo año sea el 21, estimado Sergio. Y el paisaje cultural, pues obviamente tiende a tener un espacio donde está la gente a través del medio donde se realiza eso. Entonces es una relación espacial entre lo natural y lo que hace el hombre. La que sigue, por favor. El patrimonio cultural
Ya tenemos ahí los bienes y saberes propios y reemplazables. Esta es una definición de la UNESCO, heredados de generación en generación, que van mantenidos por nosotros hasta la actualidad y lo atesoramos como testimonio del paso de nuestras vidas por este planeta, ¿no? En él se manifiesta nuestra identidad y diversidad. No es lo mismo un sitio, China o Rusia o Italia o Brasil, ¿no? Eh, que también en la época actual y en todas las épocas hemos participado una y otra vez de manera activa, sobre todo los arquitectos, los ingenieros, los desarrolladores urbanos, obviamente los urbanistas en su planeación, para irlo transformando. Y este patrimonio cultural se clasifica básicamente en cuatro cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hombre? El patrimonio inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial, perdón, que puede ser, por ejemplo, una canción, que es una tradición que va de boca en boca. El patrimonio cultural mueble, como puede ser un retablo. El inmueble, que son las edificaciones y en sí pues la ciudad misma. Y el patrimonio documental, que son todas estas cuestiones literarias. La que sigue, por favor. El patrimonio cultural urbano, que es el que nos vamos a abocar en esta charla, debido a que es bueno, un poquito el tema que quiero tratar, y son las obras que se realizan por la mano humana y tienen un fin específico. Todo lo que hacemos en cuestión arquitectónica urbana es una respuesta a una necesidad, a una situación, ya sea de vivienda, ya sea una situación de conmemorar una feria, una obra, y vamos a ver ejemplos de ello, y los primeros en intentar hacerlo, pues fueron los europeos, de definir qué es el patrimonio cultural urbano, y en Viena, Austria, Alois Riel, no sé si se pronuncia correctamente, pero él hizo la primera legislación de conservación, y esta conservación obviamente va unida a la transformación. Es por ello que es muy importante conocer este principio. La que sigue, por favor. Ya entrando en nuestra ciudad, pues lo que estamos viendo es esa transformación. Si bien en algunos lugares ha quitado unas cosas para poner otras, la transformación también se ha puesto una capa encima de otra. La que sigue, por favor. Vemos aquí, por ejemplo, o ejemplos, ¿no? De centros históricos, de hitos, equipamientos urbanos, de calzadas, de centros deportivos. La que sigue, por favor. Lugares que son patrimonio de la humanidad, desde una casa hasta todo un complejo universitario, ¿no? Los centros históricos. También podemos ver en la que sigue, por favor, que la traza urbana, los parques, las casonas, el espacio público y el espacio privado son elementos que forman parte de esta transformación en las ciudades. La que sigue, por favor. Vemos otro ejemplo de la traza urbana y la que sigue. Vamos a hablar de los valores e intereses que generan estos criterios del patrimonio. La que sigue, en primer lugar, la antigüedad. O sea, tenemos elementos de tradición que mantenemos y la transformación de las ciudades muchas veces se basa en nuestra historia, en las huellas del pasado para ir generando otras huellas. Aquí tenemos el ejemplo del Templo Mayor y detrás la Catedral Metropolitana, que son hitos de nuestro pasado, hitos del patrimonio, y los cuales generan historia. En su época, pues era lo actual, y después otro lo sustituye y el que sigue lo va sustituyendo, como casi todos conocen el centro histórico de la Ciudad de México. Pues también hay edificaciones modernas, no tan grandiosas, ¿no? Grandilocuentes como pueden ser estas dos, pero sí tenemos, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, pero muchas otras pequeñas casas o adecuaciones interiores que hacen estas transformaciones en las ciudades basadas en el patrimonio. La que sigue es el valor histórico, y son elementos que marcan épocas. En este caso sí, la Torre Eiffel pues fue un elemento disruptivo totalmente para la ciudad de París, y ahora, después de muchísimo tiempo pasado, ya se ve como un hito, incluso se ve, pues no diría yo antiguo, pero ya se ve como una imagen fija de lo que uno piensa que es la ciudad. Es decir, hay elementos que son disruptivos en su época, transforman y se quedan ahí para poder continuar esta propia transformación. El valor rememorativo están ligados a hechos del pasado, ¿no? Y la que sigue, por favor, son monumentos que nos cuentan de la historia, de situaciones sociales, políticas, culturales, donde no solo la arquitectura, su ubicación urbana
y su equipamiento y su tendencia, así como su diseño, nos marcan y nos hablan de la historia de un país, de un barrio, ¿no? Y este es el valor que se tiene, que le llamamos rememorativo. Y el rememorativo intencionado, en la siguiente, por favor, hay componentes históricos aquí como el domo de Hiroshima, que después de la bomba atómica queda en pie, que es de las pocas construcciones de concreto de este tamaño que quedan ahí en esta zona, pues lo que generan, y lo vemos en el lado izquierdo un poquito ahí con la iluminación a través de estas luces y el río y los árboles, que ya se integra la traza urbana, pero es un elemento del valor que se va adecuando o la ciudad se va adecuando alrededor de y siempre está vivo en la mente de las personas. Por último, el valor de la contemporaneidad, la que sigue, y es elementos que son ajenos a la relación con el pasado, pero que generan un nuevo presente. Aquí obviamente vemos, todos conocen la pirámide de Louvre, de IMP, y que en su época también marcó una situación disruptiva de cambio de arquitectura de la ciudad. Y hablo de la ciudad y de la arquitectura porque hacer ciudad es hacer arquitectura, y hacer arquitectura también es hacer ciudad. Estos elementos que van rompiendo, van generando nuevos espacios, y como decía hace un momento el ponente anterior, y que decía que la cuestión de lo que uno va haciendo y uno va transformando, pues realmente se va quedando en el imaginario colectivo y va generando una nueva visión de futuro. Y ahora yo agregaría que cada elemento que se va sumando va a sobrevivir siempre y cuando tenga un valor. Cuando las cosas no tienen valor, no sobreviven y se sustituyen por otras. De ahí que que sigue, por favor, en la conservación de estos monumentos, de estos elementos arquitectónicos, urbanísticos, pueden irse hacia la restauración, pero también se pueden ir hacia la transformación. Y esta herencia genera ciudad. Y estas intervenciones hacen que se sumen unos patrones donde se ve lo viejo y lo nuevo, que así es como yo veo algo de la transformación. Puede ser lenta o rápida, puede ser un poquito más planeado, disruptiva, pero generan este cambio. Y vamos a ver una serie de ejemplos, primero internacionales y luego de la Ciudad de México, para ver cómo estas arquitecturas van transformando nuestras ciudades. La que sigue. El primero es un ejemplo por todos conocidos de Kop Himmelblau, que es el rooftop en Viena, que en su época, yo recuerdo en mi época de estudiante, cuando esto nos enseñaban en la escuela, era algo como inaudito, ¿no? Como en una ciudad patrimonial, con ciertas características, ciertas normas, leyes y demás, se genera este elemento metamorfósico, ¿no? Del espacio, de la arquitectura, de la propia ciudad, y cómo esto va cambiando la imagen de la ciudad. La que sigue, por favor. En Madrid, la Caixa Forum, igual, estas industrias, ¿no? Estas casas que se van transformando para generar arquitecturas totalmente modernas, con un cambio de uso, con espacios abiertos al público, también generan esta disrupción en la transformación de las ciudades. La que sigue en Ontario, de Daniel Lipsky, el Museo de Ontario, ¿no? El Royal Ontario Museum, donde también la arquitectura convive, pero rompe, convive, pero transforma lo que es la imagen. La que sigue, Berlín, el Reichstag de Norman Foster, que fue un concurso y que todos pensaban que la adaptación iba a ser totalmente con los estilos y las arquitecturas, que muchos de los proyectos fueron así. Hubo otros proyectos y otras propuestas totalmente disruptivas, y finalmente esta es un ejemplo fantástico de cómo se puede integrar esta transformación en la arquitectura y en la ciudad. La siguiente en Praga, no recuerdo bien si se llama el Distrito 7, donde todos los edificios tienen 5 pisos con sus mansardas, un diseño urbano más o menos similar, muy bien estudiado, muy bien normado. Pues también vemos estos acentos de genialidad que hace rato también mencionaban, que qué pasa con los funcionarios públicos que permiten o se salen de la norma o hacen esto. Pues bueno, es lo que va creando estos cambios, estas transformaciones en la ciudad, y poca gente se avienta a hacer esto, ¿no? Por eso son genialidades.
En la que sigue, en Bogotá, el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Rogelio Salmona, también es algo que en el entorno que se ve en el centro de Bogotá, pues obviamente no es de la época, no es del estilo. Sin embargo, genera un espacio para ver precisamente el centro de Bogotá, ver esas arquitecturas que rigen y que caracterizan esos espacios a través de otra genialidad de diseño. La siguiente, en Monterrey, el Horno 3, igual una industria que tenía obviamente pues estilo industrial del siglo pasado, que cierra por cuestiones económicas y de falta de producción, a las adaptaciones que hacen para generar museos como es el Horno 3, y quienes han ido han visto que la adaptación no solo es la transformación de los edificios en sí o de algunos edificios que ahí quedan, sino toda la parte urbana del el parque que ahí queda, desde la creación de un río artificial, lagos, espacios ajardinados que han servido para convenciones, para carreras de autos, para espacios para la gente, y que se han generado puntos focales de espacio público, nuevas transformaciones para el entorno de los habitantes de ese lugar. El que sigue, en Venecia, este puente tan criticado de Santiago Calatrava, que si bien está en uno de los extremos, obviamente no en la parte, incluso hasta a veces es necesario buscar hacia dónde ir para encontrar este puente, pues bueno, ha generado mucha controversia en cuanto a su diseño. Sin embargo, también da una respuesta de algo que sencillamente en el futuro, y ya estamos hablando de mucho tiempo atrás que se construyó, ya está generando esta transformación e integración a la ciudad de Venecia. El que sigue, por favor, el área del Distrito Central de Tokio, en donde pues hace rato vimos un ejemplo más cercano de la estación de Tokio, con el tipo de arquitectura de época, y los edificios de 40, 50 pisos que están todos alrededor, después de un cierto programa que respeta obviamente el Palacio Imperial, pero que transforma las ciudades, y cuando uno las visita, las ve, pues esta simbiosis que en su momento fue disruptiva, pues ahora se integra a un paisaje totalmente integrado y reconocido. La siguiente, en Barcelona, la Sagrada Familia de Gaudí, la Torre Akbar de Jean Nouvel, pues nos maneja también este esquema que es en su momento una cosa polémica, pero después la propia ciudad va perdiendo de alguna manera el miedo a cambiarla, ¿no? Ciudades tan bien planeadas, tan bien diseñadas como la es Barcelona, los ensanches ya se van transformando en otras arquitecturas que al mismo tiempo van generando espacios, visiones, vistas nuevas que van creando a través de estas nuevas construcciones la nueva visión de las ciudades. La siguiente, en Frankfurt, la renovación de vivienda del grupo de Franken Architekten, en donde a través de un lenguaje contemporáneo totalmente nuevo, materiales nuevos, espacios obviamente adaptados a las nuevas necesidades de las familias, pues generan estos espacios muy bien integrados, pero de una manera obviamente en respuesta nueva a lo que ahí acontecía, con el debido respeto hacia las arquitecturas tradicionales, hacia esta villa urbana que seguimos manteniendo. La que sigue, en Ontario, el centro de diseño Sharp, donde pues no ni siquiera toca los elementos patrimoniales y genera un nuevo espacio a su estilo, con su lenguaje, y que también pues va generando este lenguaje de ciudad, y muchas veces encontramos las ciudades y sus características a través de la lectura de sus espacios arquitectónicos y urbanos. La siguiente, y una de las últimas de ejemplos internacionales, aquí en Hamburgo, el área de la Filarmonía de Hamburgo, por Herzog y de Meuron, donde esta parte industrial respeta también con edificaciones nuevas el entorno que se ve como ahí un cintillo urbano patrimonial, y sobresale alguna arquitectura contemporánea que responde a nuestra época actual, ¿no? En este esquema, el futuro pues ya se está integrando a una ciudad que tiene estos cambios, pero que no deja de transformarse a través de lo nuevo. En México, y voy a poner ejemplos, la que sigue, por favor, ejemplos por el año de la construcción de los elementos nuevos,
Aquí la Torre Latinoamericana de Augusto H. Álvarez, que fue construida entre el 48 y el 56 del siglo pasado, donde en el espacio que ahora lo constituye, pues existían edificaciones del mismo estilo o muy similar a las que vemos en el primer plano de la fotografía, que es el Palacio Postal y el Banco de México, entre otras muchas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en su momento también fue un hito de querer en nuestra ciudad competir o parecer o tener algo de modernidad comparada con las edificaciones de Nueva York, y se queda allí para el entorno, ¿no? Que ya es parte de nuestra visión, así como la Torre Eiffel de París en su momento, y muchas de las personas que vienen a la ciudad dicen, ¿cómo dieron permiso, autorización de dar de esta edificación en esta zona, ¿no? Pues son diferentes épocas, diferentes reglamentos y normas y diferentes momentos sociales, culturales y económicos en los cuales la ciudad se va transformando. La siguiente, de 1968, de Agustín Hernández, la Escuela de Ballet Folclórico, que se integra muy bien, aunque con una arquitectura totalmente contemporánea y con la marca del autor, a un entorno allí en la calle de Violeta muy, digamos, tradicional, pues bueno, forma parte de esta villa urbana. En sí, la villa urbana, yo quise, no expliqué al principio, es toda esta convivencia que uno tiene entre el punto donde trabaja, el punto donde visita, el punto donde vive, con las edificaciones que están juntos, en la cual puede uno tener todos los servicios alrededor de pocos pasos, de 400 metros, en un radio de 400 metros, y que generan una imagen viva en estos pequeños espacios. Recordemos que la Ciudad de México es una ciudad de ciudades, una ciudad que fue comiendo y metabolizando e integrándose a diferentes barrios, y sin embargo ya la traza urbana no conoce o no distingue esas fronteras. Sin embargo, cada uno de los espacios sí puede ser legible a través de la transformación arquitectónica. La que sigue, de 1968, perdón, 86 a 88, de Teodoro González de León, el edificio de Banamex, en el cual tiene la casona de un lado, y en cuanto a simetrías, en cuanto a elementos, con una lectura diferente, pues también la transforma. Es una arquitectura totalmente también disruptiva para la época, y que constó o formó parte más bien de un programa de adecuaciones en el centro histórico que generaban una nueva arquitectura para invitar y revivir estos espacios que se estaban perdiendo por por el movimiento de población del centro hacia las zonas fuera. La que sigue, la Exteresa de 1996, de Luis Vicente Flores, donde los elementos de la modernidad se adaptan de alguna manera con un uso distinto, pero que también tienen esta característica de reversibilidad. En el momento en que se requiera, por alguna cuestión especial, recuperar la parte histórica o la parte original, pues se podría remover esto, ¿no? Sin embargo, ya es una simbiosis que trabaja de alguna manera integrada a estas transformaciones urbanas. La siguiente, por favor, la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2005, de Legorreta y Legorreta, donde existían edificios también de gran altura. Recordemos que Avenida Juárez fue la primera avenida, digamos, de rascacielos, que empezaron con 15, 20 pisos, y que ahí existían un conjunto de edificios de Mario Pani que con el temblor, obviamente, pues eh, tuvieron que ser, bueno, muchos cayeron, muchos tuvieron que ser demolidos por la cuestión estructural, y generan otra simbiosis, otro diálogo y otra transformación especialmente esta y específicamente en el centro histórico de nuestra ciudad. La que sigue, el Centro Cultural de España, también el centro histórico, justo detrás de la Catedral, de Javier Sánchez, 2012, maneja un diálogo en dos líneas, ¿no? Como la vimos también en Alemania, en Hamburgo. Y una es el cintillo patrimonial de estos niveles, la colorimetría, la escala, los ritmos, los elementos con un lenguaje diferente en uno y dos niveles, y después se adapta en alturas con el edificio de la otra propiedad, ahí cambiando y remitiéndose para generar otro lenguaje y otra lectura más contemporánea y con nuevos usos. Sigue el Centro Cultural Elena Garro, de 2013, de Fernanda Canales, muy criticado. eh, para algunos es una genialidad, para otros es algo que nunca se debería de hacer, sobre todo para los que son muy puristas, en el cual pues trabaja el espacio con una pequeña carcasa, y lo que hace es que encierra la arquitectura tradicional, la contiene y la hace para sí.
Esto lo pueden visitar en Coyoacán, es un lugar abierto obviamente al público y que no solo la restauración del inmueble patrimonial se lleva a cabo, sino también la parte contemporánea es creo que lo que llama más la atención para todas las personas que visitan el lugar. La que sigue también de Javier Sánchez de 2016, en donde hay una antigua fábrica que ahora se utiliza para las amenidades de un conjunto de vivienda o de un conjunto de varias viviendas. Y el edificio, si bien arquitectónicamente no es igual, no se parece, maneja unas alturas, un respeto, una lectura de lo antiguo con lo nuevo y va transformando por ejemplo, transformaciones muy sencilla, muy discreta, ¿no? No quiere sobresalir totalmente, dialoga con el espacio, respeta el área que ya existía y va generando una nueva transformación. Y por último, la Torre Reforma de 2016 de Benjamín Romano, en la cual hay una casona sobre reforma, la cual, bueno, en cuestiones estructurales también puede ser motivo de una charla del propio arquitecto Benjamín Romano, en la cual para generar el estacionamiento y toda la estructura que va en el subsuelo, pues mueve la casa hacia un extremo del terreno, excava y la regresa, pero respeta e incluso cuando uno camina por allí casi no nota el edificio, el rascacielos, sino que nota la casona, incluso cuando entra uno al edificio, entra a la casona, ¿no? Y la ve ahí convivir con el área nueva. Estos son algunos pequeños ejemplos de la transformación de ciudades. ¿Y qué hacemos en la oficina? Pues vemos los nuevos proyectos. Aquí no puse ninguno, sería tema de otra charla, de cómo se integra la ciudad, cómo se transforma a través de sus arquitecturas y cómo esta villa urbana yo la veo desde el sentido arquitectónico, cómo a través de estas pequeñas intervenciones o grandes intervenciones generamos y vamos generando ciudad poco a poco. Así como la ciudad se va amalgamando de pequeños pueblos y se va integrando y hace un gran conglomerado, también la ciudad se compone de sus pequeñas arquitecturas y sus pequeñas intervenciones. Sobre todo, ya si quieren poner la última, y están los datos, está mi correo por si alguien tiene alguna cosa para interactuar con este tema. Estoy a sus órdenes y pues adelante, Sergio. Yo aquí termino mi ponencia. Gracias.